Vamos a presentar a Paula Watcher. Ella es especialista en la prevención y el abordaje de las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Es fundadora y directora de la Fundación Red por la Infancia y referente en el diseño de políticas públicas y acciones de protección integral. Trabaja junto a organismos como UNICEF y Naciones Unidas y forma parte de iniciativas internacionales como Inspire. Su trayectoria la posiciona como una voz clave en la defensa de los derechos de la niñez. Tiene un currículum enorme, pero ella nos va a contar todo lo que hace, que es mejor que ella que para contarnos, ¿no? Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Tenemos muchas preguntas para hacerte. La primera es, ¿cómo te involucraste con todo este mundo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular? Bueno, hace más de una década y media, a partir de un caso familiar, me di cuenta que, lo poco familiarizados que estábamos los ciudadanos promedio con este tipo de situaciones y las dificultades que había a la hora de querer encontrarte con una respuesta o con acceder a la justicia. Entonces, en el medio me encontré que había muchísima gente, muchísimos adultos tratando de proteger a niños, niñas y adolescentes que se encontraron en la misma situación. Y bueno, después de un tiempo decidí abrir la fundación y dedicarme a eso, ¿no? Hemos sacado varios proyectos, varias leyes desde ese entonces y lo que buscamos siempre es tratar de que el sistema esté a la altura de las necesidades de niños que están pasando situaciones muy difíciles. Yo quiero arrancar con una pregunta polémica, que es, ¿crees que el sistema está a la altura de dar respuestas a las violencias y distintas problemáticas que atraviesa la niñez en nuestro país? Bajo ningún concepto. Ahora, si me preguntas cómo estábamos 15 años atrás, te digo, hemos avanzado un montón. Claro. Avanzamos mucho, pero queda muchísimo por hacer. Más que cuando vos pensás, te tiro 2 estadísticas. 1 de cada 2 niños en la Argentina es víctima de algún tipo de violencia. Wow, un montón. Y cuando hablamos de abuso sexual es 1 de cada 5 y 1 de cada 7. Ya solamente con eso de magnitud nos damos cuenta de que no hablamos en la misma medida que sucede. Qué dolor esa estadística. Qué dolor esa estadística. Y sí, son casi 2 millones de chicos potencialmente víctimas de abuso sexual en nuestro país. Y entonces ahí decís, uy, pará, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? ¿No? Porque a veces hay dos maneras de Por eso me contaste los números y me quedé helada porque digo, es una generación que claramente después se rompe y qué estoy haciendo yo al respecto. Digo, por eso me quedé como... Por eso, hay 2 maneras, ¿no?, de invisibilizar un tema. Uno es no hablando, otro de estos temas, sobre todo difíciles, hablando de una manera que la gente diga, ay, por favor, no me cuentes. Claro. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y por eso agradezco estos espacios. El desafío es decir, esto es algo que pasa. ¿Nos gusta que pase? Para nada. O sea, creo que cada uno de nosotros como ciudadano no nos gusta que los chicos estén cuidados y protegidos, claro, ¿no? Ahora, en el 80% de los casos, esa violencia sucede a manos de alguien conocido del niño, del entorno cercano. Entonces, el hogar no necesariamente, ¿no?, es el lugar más cuidado, donde los chicos están más cuidados y protegidos. Es el que más nos gustaría que estuvieran, pero no es así. Por eso es la importancia de que todos nosotros nos involucremos en estos temas, porque somos actores clave a la hora de detectar y ayudar. Eso está bueno lo que comentás de que cómo se invisibiliza de determinadas maneras, pero también el siendo morboso a la manera de expresar determinados asuntos que tengan que ver con, a los niños, entonces también eso aleja a las personas uno dice, no quiero saber, no me cuentes porque la verdad es que no puedo sobrellevar esta carga auditiva de lo que implica el dolor, ¿no? Y lo que también te quería preguntar es cómo haces para llevar adelante toda esta tarea que llevas adelante con hidalguía, ¿no? Con esto de decir, tengo en claro qué es lo que voy a hacer y aunque escucho, no me comprometo emocionalmente al punto de quedar inhabilitado emocionalmente. Sí, yo me comprometo mucho y estoy muy comprometida, pero yo siempre me conecto desde el lugar de todo lo que queda por hacer. Y que hay alguien que tiene que, de alguna manera, somos muchos, ¿no?, los que estamos trabajando diariamente para mejorar la calidad del sistema, ¿no? Porque yo considero que los chicos víctimas de violencia están viviendo situaciones que jamás deberían haber vivido. Entonces, de alguna forma, yo siento que
trabajando a diario en esto junto con mi equipo, digo, y hay un montón de legisladores, de personas en posiciones claves que realmente están queriendo cambiar las cosas. Y entonces eso es lo que a mí miro todo lo que queda por hacer y no hay tiempo para poder lamentarse o ponerse triste, ¿no? Qué lindo. Y sobre todo esto que vienen trabajando, porque es una red enorme, pero además que conecta con otras redes, con otras personas que están interesadas, que trabajan por esta temática. Presentaste varios proyectos. Hay uno particular que te queríamos preguntar, que es el que presentaste la semana pasada. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Sí. De hecho, trabajamos en red, literalmente la Red por la Infancia es nuestra fundación. Y de hecho esta semana, mañana, inicia la primera cumbre de América Latina y el Caribe, donde vienen 35 representantes de todo el mundo que trabajamos justamente en red. Y todos para poder prevenir y abordar las violencias, tanto en entornos físicos como virtuales. Ahora el proyecto de ley es uno de los que quizás más frustraciones profesionales y personales, ya lo siento. Es un proyecto de ley que es la segunda parte de la ley Lucio. Es la ley Lucio, lo que estableció, ¿se acuerdan cuando Lucio murió en La Pampa? Sí, estableció la capacitación obligatoria a todos los actores del Estado. Y, que las denuncias podían ser anónimas. Todo el mundo tenía la obligación de denunciar la sospecha. Y esas denuncias podían ser anónimas. Ahora, si esas capacitaciones no se trasladan en protocolos... Claro, ¿qué sentido tiene? Hacer la denuncia si cae en un saco vacío, en una bolsa así. Exacto, o que te tengas que acordar lo que te capacitaste hace, no sé, cualquiera de los oyentes. ¿Alguien se acuerda de lo que se capacitó hace 2 años, 3? Es muy difícil. Entonces lo que se necesita realmente es que la ley opere como una primera sensibilización, pero después que todos los espacios, sea del sector público o privado, donde haya un chico, haya un protocolo de prevención para evitar que alguna violencia suceda en esa institución. Qué importante. Que eso no es menor. Y sino que sepan detectar tempranamente, porque en el 80% sucede en el entorno cercano. Entonces el ámbito en el que está el chico es el lugar privilegiado de detección temprana. Y una vez que detectan, que sepan cómo actuar. ¿Cómo abordo esta situación? ¿A quién llamo? ¿Cómo lo llamo? ¿Qué prueba tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Bueno, esa ley de protocolos se presentó 3 veces. Y 3 veces tuvo sanción por unanimidad de senadores o de diputados. Pero para cuando pasaba a la otra cámara, perdía estado legislativo. Estado parlamentario. Qué excepción. La de siempre en Argentina es... Porque aparte la alternancia, no es que siempre iba por la misma cámara y entonces una siempre la rechazó o la dejó cajoneada, digamos. No, lo triste de este fracaso legislativo, de esta historia de fracasos legislativos, es que jamás hubo un solo legislador de ninguna cámara que se haya opuesto a esta ley. Claro. Todos la votaron por unanimidad. Ahora, sin embargo, tenemos a Ángel, que perdió la vida, y solamente entre Lucio y Ángel en la ciudad de Buenos Aires, en la OBD, vamos a hacer solamente en Ciudad de Buenos Aires, de ahí solamente en la OBD se registraron 21.000 casos de niños con riesgo alto o altísimo. Impresionante. En el 66% los agresores eran sus padres, en el 34% sus madres. Y no son solo 21.000 casos, son 21.000 casos donde alguien detectó, donde alguien se animó a denunciar y donde el sistema lo registró. Que son 3 cosas que parece que son fáciles y no lo son. En el medio tenés una gran cifra negra de casos que no se detectan, que se minimizan, porque generalmente, pensemos en el caso de Ángel. Ángel se murió de lo que se llama síndrome de bebé sacudido, ¿no? El zamarreo, de alguna forma, que produce lesiones en el cerebro. Obviamente todos los vecinos estaban escuchando y ahí es donde uno tiene que trabajar, ¿no? Porque muchas veces uno dice, yo escucho que el chiquito de mi vecino lo golpea al chiquito, o el chiquito llora, o le gritan, ¿no? Sabemos que está...
Y ahí está algo donde no sabemos muchas veces, ¿me tengo que meter, no me tengo que meter? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y ahí es donde es importante que toda la audiencia piense en la agenda. Hace 15 años nosotros veíamos un hombre golpeando a una mujer en la calle y decíamos, es un tema de pareja, no te metas. Hoy no nos cabe la menor duda que eso es violencia, está Claro. mal y tenemos que auxiliar. Total. Bueno, lo mismo tenemos que hacer cuando hablamos de chicos. Eso no es una forma de educar, eso no es una forma de criar, eso es violencia y nosotros tenemos que auxiliar. ¿Cómo? Bueno, tenemos que empezar a llamar primero a las líneas Ahora, de me quedo atención. con estos casos, 21.000 casos, dijiste. Sí. ¿Qué sucede después con esos casos? ¿Que se denuncian y que no qué tipo de medidas se toma? Mira, en muchos casos la verdad es que no hay un seguimiento donde yo te pueda decir, no es un seguimiento público y transparente donde yo te pueda decir, mira, de esos 21.000 casos, tantos, este fue el derrotero que pasó. Claro. La realidad es que el sistema no te permite, el sistema de información pública a ver, esto no solamente en Buenos Aires, en todo el país, no te permite lo que se llama la trazabilidad de una causa. O sea, saber qué pasó con el niño A Sí. a lo largo de todo el sistema, ¿no? Y cuáles fueron las respuestas. Ahora, ¿qué nos pasa? Nos pasa que cuando vamos con el diario del lunes y vemos tragedias o vemos casos Ujú. muy graves, Bueno, sabes sí. que hay una crónica atrás de reclamos o Sí, denuncias sí, que no funcionaron, funcionaron. que no fueron atendidas adecuadamente. Por eso, a ver, esta ley de protocolos que uno dice, uy, tantas leyes que tenemos, bueno, pero hay leyes que no nos podemos seguir dando el lujo que no existan. Tal cual. No nos podemos seguir dando el lujo porque los chicos lo pagan con su vida. Paula, te pregunto para toda la audiencia, los que te van a ver después, los que son de alguna forma, no sé cómo decirlo, pero sí como atraídos por esta temática de decir no puede seguir pasando, porque la indiferencia también mata y la acción por omisión existe. ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿A través de qué instrumento te pueden buscar o pueden buscar esta red que vos hiciste, que liderás hace un montón de tiempo y que venís trabajando para sumar su granito de arena? Bueno, se pueden contactar en la página nuestra de Red por la Infancia, www.redporlainfancia.org. Tienen ahí guías gratuitas de descarga donde pueden encontrar guías prácticas, no son ni muy técnicas ni muy largas, para saber cómo identificar los distintos tipos de violencia y cómo actuar, ¿no?, frente a cada caso. Porque de vuelta lo que queremos llegar es a cualquier ciudadano promedio que hoy se convierta en un agente de detección y protección de niños. Y todo lo podemos hacer, porque todos estamos en contacto con chicos, Claro. directa o indirectamente. Y después, si no, también tenemos otra iniciativa que se llama Reconectate, que la lanzamos hace un mes, que es prevención y abordaje de todos los riesgos y violencias que pueden sufrir los chicos en entornos digitales. También son plataformas totalmente gratuitas, de fácil acceso, y ahí tenemos en Reconectate material para chicos de 4 a 6 años, preadolescentes, adolescentes, madres, padres y tutores, y también docentes y referentes comunitarios. Espectacular, Un montón. qué de Buenísimo. insumos para todos los que están interesados en la materia, y creo que todos deberíamos estar interesados en distintos grados, pero estar involucrados y ser agentes activos. Gracias por haber venido. Nos quedan muchos temas para hablar, pero seguramente retomaremos la conversación. No se muevan, que ya volvemos con la última entrevista, Sí, con el sí. último parte del programa, así que no te muevas, que ya volvemos.